Bueno, entonces vamos a ver el tema de los joins, ¿cierto? Entonces los joins nos van a permitir consultar información, ¿cierto? De las tablas que estén relacionadas, ¿cierto? Recordemos que las tablas por lo general se relacionan unas con otras a través de un campo en común, ¿cierto? Y nosotros a través de ese campo en común pues podemos hacer casi que un seguimiento de toda la base de datos. Por decir, en esta base de datos de colegio que nosotros estamos haciendo, podemos partir de cualquier base de datos, partamos de estudiante, ¿cierto? Nosotros de estudiante, de la tabla de estudiante, podemos acceder a toda la información que está en la tabla de matrículas, ¿cierto? A través del campo común cédula estudiante, ¿cierto? Aquí, como podemos ver, el campo cédula estudiante está en las dos tablas. ¿Listo? Entonces ahora, cuando veamos la sintaxis de un join, vamos a ver que la forma de nosotros declarar un join, ¿cierto?, entre una tabla y otra es siempre a través del campo en común. Listo, eso es realmente sencillo, siempre a través de un campo en común. En este caso sería cédula estudiante con cédula estudiante de las dos tablas, ¿cierto? Ya estando ubicados en esta tabla, podemos consultar la información tanto de materia matriculada, ¿cierto?, a través del ID de la matrícula, que está en esta tabla y está en esta, ¿cierto? Y teniendo la información de la materia matriculada, podríamos saber cuál es el código de la materia, ¿cierto? Tenemos toda la información de las materias. Y a su vez, con la información matriculada también tenemos la información del profesor, ¿cierto? Siempre un campo en común. En este caso, cédula profesor con cédula profesor, código materia con código materia. Por lo general los campos se van a llamar igual, ¿cierto? No es necesario que se llamen igual, pero sí que tengan el mismo tipo de dato, ¿cierto? Digamos que eso es una de las restricciones cuando nosotros hacemos llaves foráneas. Entonces, de eso se trata todo el tema de las relaciones, y para eso es que se relacionan las tablas, ¿cierto? Para nosotros posteriormente poder acceder a toda la información, a toda la información que tengamos disponible. Si las tablas no estuvieran relacionadas, pues no tendríamos forma de hacer consultas más allá de las consultas individuales en cada tabla, ¿cierto? Pero por lo general, pues en un sistema de información se necesitan informes, pues que combinen diferentes tablas o diferentes fuentes, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar lo que se conoce como los joins. Internamente, el lenguaje SQL está basado en dos pilares, ¿cierto? La lógica de predicados y la teoría de conjuntos, ¿cierto? Digamos que más que todo el tema de la teoría de conjuntos, pues digamos que esos son temas pues de matemáticas básicas, ¿cierto? Eso posiblemente lo hayan visto en el bachillerato, y era de un conjunto unido a otro, ¿cierto? A unido B, A intersecto B, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Son implementadas aquí en el lenguaje SQL. Entonces nosotros tenemos diferentes joins. El día de hoy vamos a trabajar con este join que tenemos acá, que es el inner join. ¿Listo? O sea, la unión interna, consulta interna. Si nosotros tuviéramos, pues en este caso realmente se comporta así. Por decir, en esta imagen, la A es una tabla y la B es otra tabla. Cuando nosotros hagamos un join a través de un campo en común, ¿qué nos vamos a traer? ¿Cierto? Lo que está en rojo, es decir, la información que está tanto en A como en B. Es decir, en este caso, la información que está tanto en la tabla A como en la tabla B, ¿cierto? Y en esta forma nos vamos a basar para hacer la información, pues, ¿cierto? Para hacer las consultas. Cuando nosotros hacemos un inner join, ¿cierto?, una consulta interna, entonces ya sabemos, nos vamos a traer la información, ¿cierto?, que sea común, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. En este caso, pues, por decir en este caso, ¿cierto?, vamos a hacer una unión entre estudiante y matrícula. ¿Cuál es el dato que se repite, o cuál es el dato que está en común? ¿Cierto? La cédula del estudiante. Entonces él nos va a mostrar todas las cédulas que hay acá, más unidos a todas las cédulas que hay aquí, pues obviamente con la información propia, pues, de esta tabla, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Que eso lo aprendemos bien es practicando. Entonces la sintaxis es la siguiente. Entonces, la misma que hemos visto.
¿cierto? CL asterisco, ¿cierto? O especificando los campos como queramos. Entonces, la tabla de origen estudiante. Cuando estemos trabajando con joins, es buena práctica nosotros ponerles un alias a las tablas, ¿cierto? Para que las consultas no sean muy largas. Igual en este caso no le voy a poner alias. Ahorita se lo ponemos para que veamos la diferencia en las consultas. Es más por temas pues de que del que el query no se haga muy largo. Entonces vamos a seleccionar la información de todos los estudiantes, ¿cierto? Le damos aquí seleccionar y nos muestra 500 estudiantes, ¿cierto? En este lado no hay nada nuevo, nada novedoso en esta consulta. Aquí pues podrían ir el where, ¿cierto? Si quisiéramos hacer consultas, si quisiéramos filtrar, en este caso no voy a filtrar. Entonces, y vamos a empezar a ver la sintaxis del inner join. Entonces, luego del nombre de la tabla, ¿cierto? Y de las condicionales en caso de que hayan, son opcionales en este caso, ¿cierto? Va la palabra, entonces, inner join. Luego de inner join va a ir el nombre de la tabla con la cual nosotros la vamos a relacionar, ¿cierto? Vamos a relacionar la tabla de estudiantes. En este caso, ¿con cuál tabla lo vamos a relacionar? ¿O con cuál tabla la debemos relacionar? Con matrícula, listo. Entonces aquí, ese tipo de cosas pues de una vez se convierten en restricciones, ¿cierto? Yo estudiantes no la puedo relacionar con materia. ¿Por qué? Porque no tiene nada en común. Si yo quisiera hacer una consulta donde esté involucrado, ¿cierto? Donde esté involucrado el estudiante y la materia, pues tendría que ir primero a matrícula y luego a materias matriculadas, ¿cierto? Seguir el flujo. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, en este caso solo la podemos relacionar con la tabla matrícula, ¿cierto? Entonces, inner join y el nombre de la tabla con el que la vamos a relacionar, que es matrícula. Luego de la tabla con que la vamos a relacionar, la palabra on, ¿cierto? ON, para especificar los campos a través de los cuales los vamos a relacionar. Siempre van a ser los campos que son comunes, ¿cierto? Es decir, las llaves foráneas de las tablas. Entonces, en este caso, la relacionamos. Entonces, ¿cuáles son los campos en comunes? La cédula, ¿cierto? Entonces les vamos a decir, las vamos a relacionar ¿dónde? El campo estudiante, ¿cierto? El campo cédula estudiante de la tabla estudiante, ¿cierto? Aquí es necesario especificarle la tabla, sea igual a la tabla, al campo cédula estudiante. Lo voy a bajar un poquito, listo. Al campo cédula estudiante de la tabla matrículas, ¿cierto? Ese es el join, no es más. Listo. Entonces, inner join, el nombre de la tabla con el que la vamos a unir, la palabra on y los campos que están en común en las dos tablas, ¿cierto? Aquí teníamos 500 registros solo de estudiantes. Si nosotros venimos acá y vemos las matrículas, le damos consultar, ya tenemos 493, ¿cierto? ¿Esto por qué se da? Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Recuerden que cuando nosotros hacemos un union, ¿cierto? Un inner join, estamos haciendo, ¿cierto? Como si fuera una unión de conjuntos. Es decir, estamos mostrando la información que está tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. En este caso se nos redujo la cantidad de registros. ¿Por qué pudo haber sido? Eso, sí, porque si fueran duplicados, pues serían más registros. ¿Por qué sería ese caso? Exacto, sí, listo, sí, no cumple con la condición de John. Eso a nivel de negocio, ¿qué representa? Tenemos una tabla de estudiantes y una tabla de matrículas. Exactamente, que hay estudiantes que están registrados en la base de datos que no tienen matrícula. Listo. Nosotros si hacemos un select solo, tenemos 500 estudiantes. Si lo unimos con las matrículas, se nos bajan a 493, ¿cierto?
¿Qué quiere decir? Que hay algunos estudiantes que no se han matriculado. ¿Listo? Entonces, va, que ya todo ese tipo de cosas es importante saber como las preguntas que eso nos permiten responder. Porque en los exámenes pues se les pregunta eso, ¿cierto? Es decir, lista de los estudiantes que no se han matriculado. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer un join de este tipo, ¿cierto? Entonces, veámoslo acá. Pero si no, hay otra cosa importante que debemos notar, y es por decir que hay registros que están repetidos, ¿cierto? Por decir, vea este caso, Lisa y estos de acá, y así pues deben haber muchos, ¿cierto? Por decir, de esta cédula, de este es que Laura Rose, hay 3 registros. ¿Qué indica eso? Porque hay 3 registros de esa muchacha o de ese estudiante. No materia, se matriculó 3 veces. Sí, porque acuérdense que las materias están en otra tabla. Eso no se nos representa las materias, sino las matrículas, las veces que se ha matriculado, ¿cierto? Podríamos decir que si ella se matriculó 3 veces, posiblemente 3 niveles, si 3 veces se ha matriculado, pues cierto, en un nivel diferente cada vez. Listo, entonces va todos los diferentes tipos de preguntas que podemos responder, pues simplemente haciendo un join. Entonces, importante, entonces el tema de, aquí lo hicimos sin alias, ¿cierto? O sea, manejando siempre el nombre de la tabla. Pues aquí como son solo 2 tablas, pues tampoco es que sea muy necesario manejar el alias. Pero entonces, si nosotros fuéramos a manejar el alias, sería así, ¿cierto? Entonces voy a decirle que este de acá es un join, bueno, sin utilizar alias. Y aquí, utilizando alias. ¿Cierto? Entonces, utilizando alias es que cada vez que nosotros nombremos la tabla, dejamos un espacio y le ponemos un alias por el cual vamos a seguir llamando esa tabla, pero solo para esa consulta, ¿cierto? Por lo general le ponemos la primera letra de la tabla para que sea mucho más corta. Entonces, estudiante, espacio E, ¿cierto? Matrícula, espacio M. ¿Esto para qué? Para que ya cuando vamos a hacer el join, ¿cierto? Simplemente nos quede más corto. E.estudiante y E.cédula y M.cédula. ¿Listo? El resultado es el mismo, ¿cierto? A nivel de funcionalidad no cambia nada, es más para que sea más legible y más en casos donde tengamos más de 2 o 3 tablas. ¿Listo? Para que la consulta no sea muy larga y más para el tema de mostrar la información, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? ¿A qué me refiero con mostrar la información? A que cuando nosotros hacemos el select, ¿el qué está haciendo? Nos está mostrando toda la información del estudiante, ¿cierto? Hasta aquí va estudiante, hasta el campo estrato, unida, ¿cierto? Anexada con la información de la matrícula, ¿cierto? Entonces nosotros no siempre vamos a querer que nos muestre, por decir, si relacionamos 5 tablas, ¿cierto? Porque necesitamos una condición en específica, no siempre vamos a querer que nos muestre la información de todas las tablas, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las veces nos toca especificar campo a campo las tablas que queremos mostrar, ¿cierto? Por decir, aquí le voy a decir que quiero mostrar, en este caso, el nombre de la cédula, el nombre de los estudiantes y la fecha en que se matriculó. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, obligatoriamente necesitamos utilizar el alias, ¿cierto? Porque como son campos que están en diferentes tablas, debemos decirle de dónde lo vamos a sacar o de dónde lo vamos a mostrar. Entonces, de la tabla estudiante va a mostrar la cédula, los nombres y los apellidos, ¿cierto? Y de matrícula voy a mostrar la fecha de la matrícula. Ok,
porque fue la información que nos pidieron. Entonces, si lo ejecuto, pues ya en este caso pues nos limitan la cantidad de campos que estamos mostrando. Si nosotros no tuviéramos alias, ¿cierto? Y quisiéramos hacer esta misma consulta en la parte de aquí arriba, ¿cierto? Obviamente, pues aquí ya no es sino estudiante. ¿Cierto? Nos toca poner siempre el nombre completo. Ya cuando son muchos campos y varias tablas, ya se empieza a poner pues más engorroso. Entonces es importante eso. ¿Cierto? Que si el resultado siempre va a ser el mismo, solo que pues empezamos a optimizar pues en la parte de digitación pues del código. Entonces, como ya por decir ya en este caso, ya teniendo estas dos tablas relacionadas, ¿cierto? A través del join, yo puedo hacer consultas, y más que consultas, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, una consulta de toda la información de los estudiantes con sus respectivas matrículas. Ya podemos también filtrar de cualquiera de las dos tablas. Es decir, podríamos hacer una consulta como mostrar los estudiantes, ¿cierto? Mostrar el nombre de los estudiantes que se matricularon en el año 2017, ¿cierto? Pero los nombres, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos solo la tabla de matrículas, no podríamos mostrar el nombre de los estudiantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí no tenemos esos campos. Esos campos los tenemos es en la tabla estudiante. Quiere decir que para solucionar esa consulta, ¿cierto? Mostrar los nombres de los estudiantes que se matricularon en un año específico. Entonces, el año que se matriculó está en la tabla matrículas y los nombres están en la tabla estudiantes. Quiere decir que obligatoriamente tenemos que hacer un join entre estas dos tablas. ¿Listo? Para poder juntar toda la información que necesitemos. El de fecha, la fecha para hacer la condicional y los nombres de los estudiantes para mostrar la información, ¿cierto? Y ya empezar a combinar todo ese tipo de cosas. Entonces lo voy a volver a escribir para que nos vamos familiarizando. Entonces nos dicen select from estudiante inner join matrícula on cédula estudiante igual cédula estudiante, ¿cierto? Ese es el join. Siempre va a ser igual, pues obviamente cambiarán los campos que sean en comunes en las tablas. Sí. Bueno, ahorita les mentí, ¿cierto? El where va después del inner join, no antes sino después. Entonces, ¿dónde? Y ya aquí podemos filtrar. Vea que cuando yo le doy en el where, ¿cierto? En este que me sale a mí, eso es un plugin pues para el SQL, como para el tema del autocompletar. Ese por defecto no viene instalado, ya más adelante les digo cómo se llama. Vea que me sale para filtrar por cualquiera de los campos de las dos tablas que tengo relacionados, ¿cierto? Es decir, podría filtrar por uno o por otro o por los dos o por campos de varias tablas. En este caso vamos a preguntarle la fecha. ¿Cómo preguntamos cómo hacemos que el año sea 2017? ¿Cómo preguntamos eso? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? ¿Qué condicional ponemos para decirle que solo sean los años del 2017? ¿En qué? ¿Cierto? Recuerden, la fecha es un date time, un tipo fecha. ¿Cómo podríamos hacer o cómo lo harían? ¿Qué se le ocurre? No el lenguaje. ¿Cómo lo harían ustedes si les dicen que lo tienen en Excel? ¿Cómo lo harían en Excel? Extraer de la fecha solamente el año. Listo, esa es una. O extraer de la fecha el año, la vamos a hacer así, otra. Como el 1 de enero al 1 de diciembre. Listo, vamos a hacer las dos.
¿cierto? Eso es alternativas y de las dos formas funcionan. Vamos a hacer primero la que nos dicen por acá. Entonces, decirle que nos muestre la información que va entre el 1 de enero del año 2017 hasta el 31 de enero del año 2017, de diciembre, ¿cierto? Donde fecha, lo podemos hacer con el between. Entonces, 1 de enero de 2017 and 31 de diciembre de 2017. Ya está. Lo ejecutamos y aquí miramos, ¿cierto? Efectivamente. Y vamos a ponerle que nos lo ordene por la fecha, ¿cierto? Como para que lo tengamos más claro. Order by fecha de menor a mayor, así está bien. Entonces la primera es de enero y la última es del 20 de noviembre, ¿cierto? Nos mostró 13 registros. Bueno, nos decían mostrar, digamos que la consulta decía mostrar los nombres, ¿cierto? No nos pedían ni la cédula, ni la fecha de las matrículas, nada de eso. Simplemente estábamos diciendo mostrar los nombres de los estudiantes que se matricularon en el año 2017, ¿cierto? Importante eso, ¿cierto? Cumplir con el requisito completo. Solo nos piden los nombres, pues el nombre completo del estudiante. Entonces, para el nombre completo, entonces nombres, y lo concatenamos un espacio, ¿cierto? Los apellidos, lo ejecutamos acá, ahí está, ¿cierto? Esos son los nombres de los estudiantes que se matricularon, 3 estudiantes. La columna no tiene nombre, entonces le agregamos un alias. Le podemos poner estudiante, nombre completo, ¿cierto? Ya eso es dependiendo lo que se necesite. Listo, entonces vea, listo, esta solución válida, ¿cierto? Vamos a hacer otra alternativa para que las tengamos. Todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, posiblemente se puede hacer también aquí en SQL, ¿cierto? Ya es empezar a mirar pues cómo se haría. La otra que nos dijeron era, de esta fecha, extraer el año, ¿cierto? Extraer el año y decirle que sea el 2017, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si SQL pues tiene muchas funciones para el manejo de fechas, para el manejo de textos, ¿cierto? Es importante que busquen eso, vayan mirando cuáles son manejo de texto, cuáles son para manejo de fechas, que los van a necesitar, ¿cierto? Y a medida que las vamos necesitando, yo les voy pidiendo, ¿cierto? Algunas se las voy a explicar, algunas las van a consultar ustedes. Hay una función, pues de funciones de fecha, hay una que se llama year, ¿cierto? Año. Que lo que hace es que me devuelve el año, ¿cierto? Un entero, me devuelve el año de una fecha que nosotros le especifiquemos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vea, el año de esta fecha sea igual a 2017, ¿cierto? Si venimos acá y lo ejecutamos, ¿van ahí? Los mismos 13 resultados que con la consulta anterior. Son formas de hacerlo, ¿cierto? Así como está la función year, está la función day, la función month, ¿cierto? Por lo general todas están en inglés. Bueno, por lo general no, siempre están en inglés. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Cierto? Trabajable. ¿Cierto? Básicamente eso es lo que es el join. Muchas veces, pues digamos que estos es de los temas que algunas veces resulta complicado en entender, ¿cierto? Es más por la forma de asimilarlo. Pero entonces aquí está la forma gráficamente, ¿cierto? Mostramos la información que está en común, ¿cierto? Siempre lo vamos a relacionar por campos que están en común en las tablas, ¿cierto? Para nosotros poder hacer un join, casi que siempre vamos a necesitar pues el diagrama, ver el diagrama gráficamente, para saber cuáles son los campos que están en común y cómo son las relaciones de las tablas, ¿cierto? Para saber que un estudiante no lo podemos relacionar con un profesor o con una materia matriculada, sino que todo tiene un flujo, ¿cierto?
Entonces en este caso vamos a aumentarle la cantidad de joins. Vamos a decir un informe muy común, mostrar las materias que tiene matriculadas un estudiante, ¿cierto? O las materias que tienen matriculadas los estudiantes. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué relaciones hay que hacer para poder mostrar ese informe? ¿Cierto? Materias matriculadas de un estudiante. Eso. ¿Cierto? Entonces tenemos que pasar, tenemos que hacer todo el flujo, ¿cierto? Hacer todo el recorrido. De estudiante, irnos a matrículas. De matrículas a materia matriculada y de materia matriculada a materia, ¿cierto? El profesor no lo mencionaron, entonces no lo vamos a incluir. Listo, vamos a hacer entonces, ya en este caso, una consulta con 3 joins. Listo, siempre teniendo en cuenta los pasos, ¿cierto? Los flujos a donde vamos. Cuáles se relacionan con cuáles para poder seguir pues la secuencia. En este caso lo voy a hacer así, join, ¿cierto? Lo voy a bajar, que se esconda esta. Y venimos acá. Le voy a poner un asterisco a este, ¿cierto? Esta no la voy a volver a escribir porque pues ya la tenemos. Entonces, importante saber en dónde estamos ubicados. Partimos de estudiante, ¿cierto? Y dijimos que nos íbamos a relacionar con matrícula a través de los siguientes campos, o sea, a través de las cédulas, ¿cierto? Quiere decir que ya en este momento, hasta donde está esta consulta, estamos ubicados o tenemos acceso hasta la tabla matrículas, ¿cierto? Estamos en este momento en matrículas. Quiere decir que debemos seguir con materia matriculada, ¿cierto? No nos podemos ir directamente a materia, sino que debemos pasar primero por materia matriculada. Importante la secuencia. Inner join, ¿cierto? Materia matriculada, le voy a poner un alias cuando son palabras compuestas, ¿cierto? O tablas con nombres compuestos, le ponemos las iniciales. En este caso on. ¿Con qué tabla relacionamos materia matriculada y a través de qué campo? Los escucho. Exactamente, ¿cierto? Recuerden que hasta el momento estamos en esta tabla. Quiere decir que vamos a relacionar estas dos tablas, ¿cierto? Matrícula y materia matriculada. ¿Qué campos son en común en estas dos tablas? ¿Cierto? El ID de la matrícula. Eso mismo que acabamos de decir, lo ponemos acá. On punto ID matrícula sea igual a ID matrícula. El orden en que nosotros pongamos aquí, digamos que los campos no interesa, la verdad, ¿cierto? Podemos poner primero el de la tabla M y luego la o así como lo tenemos, ¿cierto? No hay ningún problema en ese caso. Listo, ya hicimos el de materia matriculada. Quiere decir que ya estamos ahí ubicados en esa tabla, en materia matriculada, ¿cierto? Ya debemos pasar a la última tabla, que es materia, ¿cierto? Entonces, en este caso, inner join, materia, como ya tenemos una M, entonces vamos a ponerle MT, on, listo, ahí ¿qué tablas debemos relacionar? Materia, ¿con qué tabla la debemos relacionar y con qué, a través de qué campo? ¿Con qué tabla? Exactamente, listo. Entonces vea que es muy fácil hacerlo cuando tenemos gráficamente pues la base de datos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces nos dijimos materia matriculada con materia. Entonces materia on MT, dijimos que el campo iba a ser código materia. Es igual a ¿cierto? Materia matriculada punto código materia. Y ahí ya tenemos toda esta relación de aquí, ¿cierto? Pues establecida a través de consultas. Si la ejecutamos, venimos aquí y vean,
De estudiantes teníamos 400 matriculados. De esos matriculados, pues ya haciendo toda la unión y todo el cuento, ¿cierto? Ya tenemos 977 registros, ¿cierto? Recuerden que hay tablas que son de 1 a muchos, ¿cierto? Entonces obviamente los que tienen varias matrículas y esas matrículas pueden tener materias matriculadas, ahí se empieza pues a ver esto. Entonces por decir aquí vamos a ver qué materias hay. Esto lo vamos a ordenar, o lo voy a ordenar en mi caso, por la cédula de estudiante. Order by cédula estudiante. Y vean lo que va a pasar, que por eso también es importante tener el tema de los alias. Bueno, él aquí de hecho está sacando error sin ejecutarla, ¿cierto? Y ese es un error que ustedes deben tener muy en cuenta, y les va a pasar mucho cuando estén trabajando con joins. Y es el error que dice que el nombre de la columna X, la columna que sea, es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Usted me está diciendo que muestre, que los ordene por el campo cédula estudiante, ¿cierto? Lo mismo va a pasar cuando nosotros tratemos de mostrar un campo así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo estoy haciendo un join entre 4 tablas. Quiere decir que yo tengo acceso a todos los campos de esas 4 tablas. Y en más de una tabla está el campo cédula estudiante. Entonces, ¿por cuál campo en qué tabla está ese campo en específico? ¿Cierto? Especifíqueme la tabla como tal de donde está ese campo, ¿cierto? Cédula estudiante, en este caso, ¿en qué tablas está? Está en estudiante y en matrícula, ¿cierto? Lo podemos ordenar por cualquiera de los dos. Lo voy a ordenar por cédula estudiante, pero de la matrícula. Del estudiante, de la tabla estudiante. Le damos consultar, ¿cierto? En este caso. Entonces, Rebeca solo tiene una matrícula, y como solo tiene un registro, pues ya podemos asumir que solo tiene una materia. Está viendo AdWorks. Vamos a ver uno que tenga bastantes. Decir este Brett Wills. Listo, entonces ya si queremos filtrar por un estudiante en específico, igual lo podemos hacer. El where, ¿cierto? El condicional si va antes del order by, donde cédula estudiante, aquí va a pasar lo mismo. Siempre nos va a tocar especificar el alias de la tabla, ¿cierto? O el nombre de la tabla. Por eso es importante ponerle un alias para que no se hagan tan extensas. Donde la cédula estudiante que sea esta, ¿cierto? 088-55-7091, ¿cierto? Obviamente pues esta base de datos es generada por una herramienta, entonces pues puede haber información que no sea muy acorde. Por decir, este estudiante ha matriculado 11 materias, ¿cierto? Obviamente en diferentes periodos. Y ha estado en diferentes grupos y todo el cuento. Entonces aquí lo podríamos decir, vamos a ver cuántas matrículas tiene este man. Matrícula 128, 154. Y la 38. Entonces vamos a decirle que nos muestre la información de este estudiante, ¿cierto? Pero para la matrícula, para el ID matrícula 38, ¿cierto? Él tiene varias matrículas, que nos muestre solo las de uno, ¿cierto? En este caso, él para esa matrícula registró 4 materias, ¿cierto? Digamos que aquí puso las mismas. Registró AdWorks,
esta AdWords hay otra, Sales y 2 veces Sales, ¿cierto? Obviamente pues normalmente no podría registrar, o igual dependiendo de las bases de las reglas de negocio, pero uno no podría registrar 2 materias al mismo tiempo, pues la misma materia varias veces. En este caso se presenta así porque así está guardado en la base de datos, ¿cierto? Entonces con esto, ¿qué fue lo que hicimos? Mostrar todas las materias que tiene un estudiante matriculado, un estudiante en específico matriculado, ¿cierto? Para un periodo en específico, ¿cierto? Para una matrícula como tal. Listo, entonces vea, aquí podemos hacer todos los join que queramos, ¿cierto? Obviamente, siempre y cuando pues sigamos el flujo pues correcto y lo relacionemos con el campo que son. Listo, ese es el tema del inner join, ¿cierto? Realmente es fácil, es sencillo, es más de practicarlo y empezar a hacer ejercicios. Vamos a empezar, creo que igual tenemos tiempo, vamos a introducirnos con el tema del left join, ¿cierto? Ya hicimos el inner join, ¿cierto? Nosotros podemos manejar el tema del left join, ¿cierto? Hay otro join que se conoce como el left join. ¿Y el qué va a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una tabla, ¿cierto? La tabla estudiante. ¿Qué pasó cuando nosotros hicimos un inner join? De hecho, antes de que lo hagamos, vamos a ver ¿cierto? Con el inner join, ¿qué información sacamos? Toda la información que está común en las dos tablas, ¿cierto? Es decir, en este caso era estudiantes y matrículas. Para cuando sacamos el join, mostramos la información de los estudiantes que estaban matriculados, ¿cierto? Eso lo pudimos hacer con un join. En el caso del left join, que es este que está aquí arriba, ¿cierto? Nosotros ¿qué vamos a sacar? En este caso tenemos la A es estudiantes y B es matrículas. Vamos a sacar con un left join, vamos a sacar toda la información de la tabla de la izquierda, que en este caso pues es estudiantes, sacamos toda la información de la tabla de la izquierda, ¿cierto? Pero si hay registros que están coincidentes en la tabla de la derecha, ¿cierto? Que en este caso, para ese ejemplo es matrícula, ¿el qué hace? Siempre va a mostrar toda la información del estudiante, independiente si está o no. Pero si está en ambas tablas, me muestra la información de la tabla de la derecha también. ¿Listo? Vamos a hacerlo. La sintaxis es la misma, no cambia nada, ¿cierto? Voy a coger este primerito que estábamos haciendo acá, por decir ¿cierto? El que teníamos utilizando alias. La sintaxis general no cambia. ¿Qué nos va a cambiar? Bueno, entonces como lo tenemos acá. ¿Cuántos estudiantes tenemos? 500 estudiantes, ¿cierto? Bueno, ya le voy a poner aquí un asterisco. Tenemos 500 estudiantes, balón ahí. Tenemos 500 estudiantes. Si hacemos el join, él nos muestra los estudiantes que están matriculados. Es decir, nos muestra 493 registros. Si nosotros para hacer un left join, ¿qué hacemos? Simplemente cambiamos el inner por un left, ¿cierto? Cambiamos el inner por un left y la ejecutamos, ¿cierto? Todo lo demás es igual, el on, los campos en común. ¿Qué va a pasar en este caso? Entonces, él siempre nos va a mostrar los 500 registros que hay acá, ¿cierto? Los 500 registros que hay en estudiante. Si alguno de esos 500 registros está en la tabla de matrículas, pues le anexa la información de matrícula, ¿cierto? Vea que en este caso, en el caso del inner join, él bota la información de los que no están en las dos tablas, ¿cierto? Pues él no la muestra. En este caso nos va a mostrar toda la información de estudiantes y si tiene información de matrícula la muestra, si no, pues la muestra vacía o la muestra nula. Veamos acá. Vean acá. ¿No? Entonces vea, él muestra mínimo, ¿cierto? Obviamente aquí nos está mostrando más de 500, ¿cierto? Digamos que está bien, el mínimo tiene que mostrar 500 porque son los que yo tengo. Pero como ya vimos, hay algunos estudiantes que tienen más de una matrícula, entonces está bien que se repita.
Pero quiero que noten algo acá. Va lo que les decía. Por decir, ese es el primer estudiante que sale ahí, Rebecca Forbes, ¿cierto? Nos dice que tiene una matrícula, ¿cierto? Y nos mostró la información de esa matrícula. Solo tiene una. Pero miremos el caso del segundo registro, Roger Richardson, ¿cierto? Está la información de Roger Richardson como empleado, pues como estudiante, y la información de la matrícula no la tenemos. Quiere decir que ese estudiante como tal no se ha matriculado. Cuando nosotros tengamos este tipo de cosas así, ¿cierto? Estos nulos, ¿cierto? Ahí ya podríamos responder varias preguntas. Entonces, si nos preguntan cuáles son los estudiantes que están matriculados, ya sabemos que lo podemos hacer con un join, ¿cierto? Si nos dicen, muéstreme todos los estudiantes que no se han matriculado, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Con un left join y tendríamos esto, ¿cierto? Pero ahí nos está mostrando los dos. ¿Cómo hacemos para que solo me muestre los que no se han matriculado? Sí, exacto. Primero que todo hay que ponerle un where. ¿Qué condicional le pondríamos? Exactamente, ¿cierto? Ya vemos que cuáles son los que no están matriculados, los que todos esos campos sean nulos, ¿cierto? O al menos uno de esos que el ID de la matrícula está nulo. ¿Se pone nulo? Sí, entonces vamos a ver, de hecho creo que eso no lo vimos en la clase pasada, cómo vamos a buscar nosotros información en campos que sean nulos, ¿cierto? Importantísimo. Un campo nulo es diferente a un campo vacío. ¿Listo? Un campo vacío es un espacio. Es un espacio en blanco. Eso es diferente a un nulo. ¿Listo? De hecho hagamos el siguiente ejemplo. Donde a este mismo que tenemos acá, ID matrícula, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Igual, ¿qué le pondríamos? Igual null, ¿cierto? Por decir, hagámoslo igual null. Y veamos el resultado, ¿cierto? Uy, votó todos, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Listo. Entonces que sea vacío, ¿cierto? También votó todos. ¿Por qué? Porque es que un vacío y un igual null es diferente al... Pero realmente este igual null, eso no está haciendo nada, ¿cierto? Eso no lo interpreta bien. Pero un vacío es diferente a un nulo. ¿Cómo nosotros buscamos los registros que sean nulos? Utilizando la palabra is, ¿cierto? Donde el ID de la matrícula is null, y así como tenemos el is null, tenemos la negación. Yo quiero que me muestre todos los que no sean nulos. Entonces, para negarlo, is not null. ¿Listo? Importante que lo sepan, que lo tengan ahí anotado. Entonces, aquí le estamos diciendo, muéstreme, ¿cierto? Todos los estudiantes que no tengan una matrícula. Ya si lo ejecutamos, ahora sí, sí señor, vea, hay 198 estudiantes que no se han matriculado todavía, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Ya usted con este informe, ¿cierto? Al nivel ya pues administrativo, ya mirará pues qué acciones toma, los llama o hace cualquier cosa, ¿cierto? Son informes que son útiles, en este caso para la gerencia pues del colegio como tal, ¿cierto? ¿Quién no se ha matriculado? Y básicamente para casos así es que se utiliza el left join, ¿cierto? Cuando yo tengo que hacer relaciones entre varias tablas, pero yo tengo que garantizar que la información de una tabla siempre se me muestre, así no esté relacionada con la otra. Pues no es que no esté relacionada, así no tenga datos comunes con la otra, así no tenga datos que hagan match en ese momento. Pero yo necesito siempre, en este caso, por decir, siempre necesito la información de estudiantes. ¿Es independiente cuál ponemos primero? No, sí es importante. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ya eso es más de lógica y no se los voy a explicar, ¿cierto? Porque pues obviamente les voy a decir qué es, pero no vamos a hacer un ejemplo, eso ya lo pueden hacer ustedes. Tenemos el left join, así como tenemos el left join, pues tenemos el right join. ¿El right join qué es? Lo contrario, ¿cierto? Obviamente si uno me trae todo lo que está en la izquierda, el right join me trae todo lo que está a lo de la derecha, ¿cierto? Básicamente es eso. Si nosotros, hay algo que sí les voy a explicar, porque igual no es tan fácil de mirarlo a simple vista, es el right join. Si yo hago el right join, ¿cierto? Le voy a quitarle el where, ¿cierto? Ya saben que con el is null
aquí me mostró los que no están matriculados. Si yo hago en este caso el right join, él me va a mostrar lo mismo que si yo hubiera hecho un inner join, ¿cierto? Vamos a verlo y ya les voy a explicar por qué. Y eso es lo único que debemos tener en cuenta cuando utilizamos el right join. Vengamos acá. Entonces voy a ejecutar primero el inner join, ¿cierto? El normalito, que nos está volviendo 400, ¿qué? 93, listo. 493. Listo, vengo acá y ejecuto el right join. ¿Vieron acá? Ejecuto el right join. Aquí me mostró 500. Excelente. Vamos a ver por qué. El right join está haciendo las matrículas. Quiere decir que por decir, aquí que está lo normal en una base de datos bien diseñada, bien relacionada, lo normal es que nosotros no tengamos que este tipo de cosas, esto es por los nulos, pues, ¿cierto? Es por este campo, esta columna como tal, está nulo, pues, pero tiene nulos. De hecho, venga, que es que eso quiere decir que nosotros cuando definimos el campo materia matrícula, ¿cierto? El ID estudiante en matrícula, en la cédula permite nulos, por eso es, ¿cierto? Pero listo, me sirve también. Si nosotros no permitiéramos que fueran nulos, ¿cierto? Que permitiéramos que la cédula del estudiante sea nulo, que de hecho no se debe permitir, porque ¿cómo vamos a tener una matrícula que no tiene estudiante? ¿Cierto? Ese caso no se presenta. Y por ese mismo caso es que si nosotros venimos acá y hacemos un right join, ¿cierto? El right join vendría pues normalmente en escenarios normales desde acá, desde hasta el final, y serían 493 registros, ¿cierto? Vea que los que están en nulo son 7, ¿cierto? Y el right join nos mostraría lo mismo que nos muestra el inner join. ¿Por qué? Porque en este caso el right join se está haciendo, ¿cierto? Vámonos acá. Entre la tabla, la A sabemos que es estudiante, y la R, B y la B, matrícula, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que nosotros nunca vamos a tener una matrícula que no tenga un estudiante, ¿cierto? Nosotros no nos podemos inventar una matrícula para un estudiante que no existe, ¿cierto? Por eso es que el right join, pues dependiendo obviamente el orden en que estén las tablas, siempre va a ser un inner join, siempre se va a comportar como un inner join, por el tema de la integridad referencial, porque nosotros en este caso no podemos tener una matrícula, ¿cierto? No deberíamos poder tener, porque si lo estamos permitiendo, no deberíamos poder tener una matrícula que no tenga un estudiante asociado, ¿cierto? Que es lo mismo que les pasaba a ustedes, por decir, en los ejercicios que hemos hecho, que primero nos pedía insertar un registro antes de insertar otro, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos, digamos que los joins. Ya lo que nos queda pues es practicar todo el tema, ¿cierto? Aquí hay varias variaciones de joins, ¿cierto? De hecho esto es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Y eso es para mostrar pues varios joins a la vez, eso ya lo vemos más adelante. Listo, entonces ya teniendo este panorama, ¿cierto? De los joins, ya podemos hacer consultas que nos involucren toda la base de datos completa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, como para que practiquen ustedes ahí. Entonces van a hacer el siguiente ejercicio, ¿cierto? Es muy similar al que acabamos de hacer, al último. Van a consultar, van a mostrar la información de los estudiantes, ¿cierto? Toda la información de los estudiantes, ¿cierto? Con sus respectivas materias matriculadas y el profesor que se las dicta, ¿cierto? El nombre del profesor que les dicta las materias. Listo. Mejor dicho, les van a imprimir el horario académico a los estudiantes de todas las matrículas que tengan. Listo. Ya con eso, pues finalizaríamos.
horario. Sí, sería mostrar el horario de los estudiantes, ¿cierto? El horario está compuesto, la información del estudiante, las materias que tiene matriculadas y el profesor que le dicta cada materia.